Hacer este tipo de videos me encanta porque me hacen trabajar las neuronas. Rotten Tomatoes decidió eliminar la opción de comentar las películas o series antes de que se estrenen y esto ha causado que personas hablen que Disney compró esta página para favorecer a Capitana Marvel. Lo curioso a esto es que los dueños de Rotten Tomatoes son Fandango y Flixster, los cuales a su vez pertenecen a la Warner. Con Capitana Marvel está ocurriendo algo increíble, pues cierta parte del fandom desde el principio tuvieron problemas que si Brie Larson no sonreía, que si el traje verde, que si no tiene los atributos físicos, pero ahora el mayor problema que le ven es por su postura en cuanto a la diversidad e igualdad de género. En YouTube hay contenido donde se habla que discriminan a los hombres blancos y se han dedicado casi todos los días a hacer videos sobre eso. Y esto es una locura. Ella se ha referido a un problema que es evidente en Estados Unidos y que la mayoría de nosotros solo opinamos por opinar sin conocer de fondo el tema. Porque de hecho, con solo investigar un poco nos daremos cuenta que Brie Larson tiene razón. Desde organismos internacionales y la misma ONU han denunciado que la segregación racial en las escuelas de Estados Unidos ha aumentado. Personas latinas abandonan en promedio 4 veces más que los blancos y los afroamericanos la abandonan 2 veces más. Esto querría decir que hay menos oportunidades para estos sectores de la población en el campo laboral, incluido la industria del cine y los medios de comunicación. Las personas blancas en Estados Unidos son mayormente privilegiadas por el sistema, y Brie, siendo blanca, es consciente de este hecho. Son datos que cualquiera de nosotros investigando o haciendo una búsqueda rápida en Google nos podemos dar cuenta. Anne Hathaway es otra actriz que también se ha pronunciado al respecto en entrevistas y en redes sociales, opinando lo mismo sobre los privilegios que tiene por el color de su piel. Con Brie Larson se han ensañado por estas guerras entre Marvel y DC, que incluso la llegan a comparar con Gal Gadot, al decir que Gal defendía la igualdad sin ser como Brie Larson. Pero por ejemplo, la actriz israelí en este discurso habla sobre que la mujer y los hombres deben defender a quienes no pueden defenderse, pero al mismo tiempo ha expresado apoyar al ejército israelí, quienes sabemos que tienen medidas de segregación contra los palestinos. Gal es considerada una patriota para su país. Y luego tenemos la otra cara de la moneda con Natalie Portman, quien no apoya las medidas del gobierno israelí. Natalie es nacida en Jerusalén. No quiso recibir un premio otorgado por Israel para no aparecer junto al primer ministro Benjamin Netanyahu. Natalie dijo que el maltrato de los que sufren las atrocidades actuales no casa con sus valores judíos. Y por dar esa opinión es acusada por funcionarios del gobierno israelí de ser antisemita. Y hasta fue amenazada con quitarle su nacionalidad a pesar de que la actriz ha explicado que no se trata de un rechazo a sus raíces, solo rechaza la política del actual gobierno. Por otro lado, Gal Gadot anunció que hará una película sobre la vida de la periodista Lisa Howard, una periodista que fue amante de Fidel Castro. Pero ahora periodistas israelíes declarados sionistas esperan que la película denuncie al régimen de Castro por apoyar a los palestinos. Básicamente ya le están advirtiendo lo que ellos quieren ver. Imagínense que Gal Gadot decide artísticamente mostrar otro enfoque en la película, entonces Gal Gadot ya no será patriota y se convertirá en una paria como es vista Natalie Portman. También de Capitana Marvel se critica que la película se estrenará el 8 de marzo por ser el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Pero esto todos sabemos que es marketing de Marvel y Disney, así que no hay motivo para criticar a Brie Larson porque Brie Larson es una empleada de la compañía. Quizá en esto podríamos criticar a Disney o cualquier otra corporación que se quiera apropiar de los días donde se celebra la lucha de la igualdad de oportunidades. Ya habíamos visto que Disney quería apropiarse del nombre de Día de Muertos para la película Coco. Uno de los problemas que está sucediendo hoy en día y que confirma situaciones como las que pasa Brie Larson con los fanáticos furibundos es que esta gente está cayendo en una lucha de género entre mujeres y hombres. Y esto no es así, porque la lucha es de clase. De esto nos habla Flora Tristán en su libro Unión Obrera, publicado en 1843. Flora fue una adelantada a su época, se dio cuenta analizando la situación y la realidad de cómo las mujeres se les ha tratado como unas verdaderas parias, que fueron expulsadas de la iglesia, la ley y el Estado, prácticamente en todas las ramas de la sociedad de su tiempo. En su obra habla cómo hasta el mismo Aristóteles se planteaba la pregunta, sin llegar a resolverla, si la mujer tenía un alma. Flora Tristán reflexionó que había otros que eran tratados igual. Estos eran los pobres, que eran casi villanos y bestias de carga para los ricos. Flora describe en 1843 que los ricos acusaban a los pobres de ser perezosos, disolutos, borrachos, y para afirmar sus acusaciones, la gente rica escribía que si los obreros eran miserables, era únicamente culpa suya.
Agregaban que si recorrían la ciudad, los encontrarían en las tabernas bebiendo y perdiendo su tiempo. Hoy, en pleno 2019, se traduce en la frase de esos que exaltan la meritocracia: el pobre es pobre porque quiere. Tan es una mentira la meritocracia que el 90% de los niños que nacen pobres mueren pobres, aunque sean los más capaces, y más del 90% de los niños que nacen en hogares ricos mueren ricos. Por lo tanto, el mérito no es un valor. Y esto no lo digo yo, lo dice Joseph Eugene Stiglitz, Premio Nobel de Economía, en su libro El precio de la desigualdad. Fíjate si Flora Tristán no estaba tan adelantada que sigue vigente casi 200 años después. Flora responde en su libro a los argumentos donde se culpa al obrero por ser pobre, diciendo que si los obreros, en lugar de ser borrachos y estar en tabernas, se organizaran en una habitación para instruirse en común sobre sus derechos y reflexionar sobre los medios a emprender para hacerlos valer legalmente, los ricos estarían más descontentos aún que de ver las tabernas llenas de gente borracha. Por eso invitaba a hombres y mujeres, obreras y obreros, a reconocerse como igual para lograr un bienestar universal, pues la emancipación de los trabajadores va unida a la emancipación de la mujer. La frase "proletarios del mundo, uníos" es de Flora Tristán y fue acuñada por Marx y Engels un par de años después en su manifiesto comunista. En Hollywood, la igualdad de género y diversidad en realidad está ligada a intereses económicos y no por causas de derechos humanos. El ejemplo más claro es que las mujeres no ganan lo mismo que los hombres por su trabajo. Ya en 2015, Jennifer Lawrence había hecho una carta donde expresó su malestar y exigía que se le pagara igual por su trabajo como se le paga a sus compañeros, y aunque en parte tiene razón, su lucha como una mujer millonaria es muy diferente a la lucha de una mujer pobre de clase trabajadora. Y esto se lo hizo ver Ricky Gervais sarcásticamente en los Globos de Oro cuando dijo esto en su monólogo. People everywhere. There were marches on the street with nurses and factory workers saying, how the hell can a 25-year-old live on 52 million? There were plumbers around the world going, poor girl in town, what's fucking hell? Alexandra Kollontai, quien fue la primera mujer en ocupar un puesto de gobierno en una nación y también se desempeñó como la primera mujer embajadora de la historia, decía que el objetivo de las feministas burguesas era conseguir ventajas, mismo poder y derechos que poseen sus maridos, padres y hermanos, y que los intereses y el objetivo de la mujer de clase trabajadora, la mujer obrera, le era indiferente que su patrón sea hombre o mujer, porque su lucha es abolir todo tipo de privilegios que se deriven de la herencia o de la explotación. En Estados Unidos, las mujeres con un título universitario logran un aumento en su salario de un 63%, pero ni así llegan a cerrar la brecha salarial con respecto a los hombres. Estudios hablan que las mujeres con una educación secundaria o inferior tienen más posibilidades de quedar fuera de la población trabajadora activa. En Estados Unidos, casi 40 millones de personas viven en pobreza y 13 millones de niños sufren de insuficiencia alimentaria. Se critica a Brie Larson por ser una mujer que externa su opinión sobre un problema que sí existe, que hay indicadores y estudios socioeconómicos que lo comprueban, y esto no gusta a muchos, ni en Estados Unidos ni en cualquier otro país en los cuales se trata de ocultar que la desigualdad social crece cada día más. Gracias a una herramienta como el Internet, tenemos al alcance de nuestras manos poder investigar estos temas y no solo hablar por hablar. Por ejemplo, hay gente que considera a las feministas como extremistas y las llaman despectivamente feminazi, pero no investigan siquiera un poco sobre la violencia de género. Solo basta ver los índices de delitos diarios en nuestros países latinoamericanos en contra de las mujeres. En mi país, México, los feminicidios son cosas de todos los días. Se habla que 6 de cada 10 mexicanas han sido víctimas de algún episodio de violencia a lo largo de su vida y un 42,3% víctima de violencia sexual. Así que es muy normal que haya personas que apoyan al feminismo actuando de una manera defensiva o lo que es considerado por algunos como extremista. Si no se está trabajando desde los gobiernos y la sociedad en general haciendo los mecanismos necesarios para que las mujeres estén a salvo, pues las personas van a reaccionar de esa manera. Capitana Marvel tiene estimaciones de llegar en taquilla a los $1,000 millones. Su preventa es mayor que cualquier película del universo cinematográfico. Así que Disney tendrá lo que le interesa, que es nuestro dinero.
El sabotaje planeado para Capitana Marvel fue el mismo que se hizo para Black Panther el año pasado, y aún así la película logró un éxito rotundo en taquilla. Lo positivo que podemos sacar de Capitana Marvel es que muchas niñas que irán a ver la película se sentirán identificadas como cuando fueron a ver Wonder Woman, y eso es bueno, porque le dará un cierto tipo de empoderamiento, y créeme, lo necesitan, porque vivimos en un mundo en el que se está pensando en habitar en la Luna o en Marte, pero las mujeres todavía no pueden lograr su emancipación. Luego, después del estreno de Capitana Marvel, los fans adultos y los críticos especializados en el cine podrán debatir si el guión es bueno, si fue malo, si las actuaciones te hacen vibrar, si la fotografía merece la pena, si la semiótica de la película cumple su trabajo dándonos planos que recordaremos por mucho tiempo, o quizá tal vez tomemos la película por lo que es, una película del género de cine de superhéroes. Espero te haya gustado el video y comentes tus ideas, pero sobre todo, como dice Bertolt Brecht, estudia el ABC, no basta, pero estúdialo, no te canses, empieza, tú tienes que saberlo todo. Cuídate mucho, nos vemos pronto, bye gone.